40 minutos sobre las 10 de la noche. Pepe García Buitrón, muy buenas noches. Un auténtico placer, como siempre, recibirte en esta tu casa, senador de Podemos y desde hace unos días gestor, responsable de esa gestora que se ha nombrado como consecuencia de la crisis orgánica que está viviendo Podemos aquí en Galicia. ¿Qué pasa? Bueno, pasa la crisis. La pregunta es muy abierta, pero quiero decir, la gente que está en su casa en estos momentos viéndonos, ¿tendrá una idea de lo que está pasando en Podemos? No es fácil, ¿no? No es fácil porque entrar en crisis una organización cuando de alguna manera se está rodeada de éxito electoral, como fue el éxito de Mareas, o cierto que no es fácil de entender, ¿no? O que sí, o único que podo eu aclarar é que non comeza justamente co resultado electoral, a cosa vén de antes, e a miña explicación é, eu creo que coincide o que é bastante realista, non? Podemos se crea, é un partido novo, se crea uns órganos de goberno con xente que apenas nos coñecíamos unos con outros, en una situación, yo diría, previa a todo o proceso de cambio, todo o proceso electoral, e cando chegan as complexidades, pois que son os pactos, que son as alianzas, o que ocorre é que a mí me parece, ou a lectura que eu fago, é que non estábamos preparados para justamente gestionar a complexidade, ¿no? Bueno, ti estás falando de algún sitio dun problema formal, digamos, de conexión entre a xente que participa dese proceso. Se me permites, imos ir un pouco ao principio, porque hai un momento determinado, ti estiveras vencellado ao Partido Socialista, ao PSDG, como todos sabemos, nun momento determinado ti decides dar un paso e vencellarte a esa ferramenta, creo que foi a palabra que utilizaches no seu momento e que se utiliza tamén desde Podemos, unha ferramenta para abordar o cambio que ti consideras que necesitaba este país. O certo é que o teu contacto inicial é con Breogán Riobó, a persoa que oi o conflicto nestes momentos. Nunhas declaracións que facías na Voz, decías, quedamos un día, falamos, comunicoume a idea de que se iba a presentar e pediume que participara. É unha persoa humilde, próxima e cálida. Pepe, personalmente, compensa isto? Eu non sei como personalmente ti como estás vivindo este desencontro con Breogán, que é a persoa que nestes momentos está sendo tachada pola organización. Sí, a mí costoume moito, ¿no? Porque estas cousas a nivel persoal evidentemente desgastan e uno non está moi acostumbrado justamente a este tipo de conflictos. Eu non estou moi acostumbrado a este tipo de conflictos, ¿no? Tuve moitísimas dúdas. Tamén é certo que fixe moitísimos intentos de evitar justamente a catástrofe, né? Hice intentos dentro da propia organización, fixe intentos persoales, falei con Breogán un montón de veces, ¿no? De maneira informal, ¿no? Porque me parecía que a situación podría reconducirse, ¿no? O certo é que non foi posible e chegamos a un momento donde había una parálisis obvia, ¿no? Y había que salir da parálisis. ¿Qué foi o que fixo tan mal Breogán? Breogán, no momento, por lo menos cando estoupa a crise, ten que ver co feito de que Breogán plantexa que de cara ás eleccións galegas hai varias posibilidades e que a xente terá que decidir. Que fixo tan mal Breogán? Eso es correcto. Hizo mal la gestión del tiempo, ¿no? Del tiempo y de la oportunidad del momento, ¿no? Carai, pois que dureza, non? O castigo foi duro, digamos, para ser simplemente unha xestión de tempos. En política, en la vida, el tiempo es fundamental, ¿no? Cuando uno plantea una alternativa a una situación es decisivo, ¿no? Ese tiempo cuenta mucho, no tanto los contenidos, sino el momento, ¿no? Esa combinación de las dos cosas, ¿no? Yo creo que él hizo mala gestión del tiempo, porque introduce un debate que yo estoy convencido, además, es que era evidente, él lo hizo bien, es decir, hizo bien el planteamiento del debate, pero no tocaba el debate. Es decir, esos temas son a discutir, obviamente, pero no tocaba iniciar esa discusión en ese momento, porque se acababan de ganar unas elecciones, se acaba de tener un éxito electoral, estaban todavía en cuestión la formación o no de los grupos parlamentarios y no era el momento de empezar a debatir sobre la oportunidad de si había que ir solos en Marea o medio pensionista. Pero de verdad que desde fuera, Pepe, se ve que es un castigo muy duro para un comentario que simplemente pasaba por abrir el escenario. ¿O hay más cosas de fondo que no sabemos? Es que coinciden más cosas, ¿no? Digo, por un lado es eso y a la vez, y enlazado con eso,
en el propio Consejo Ciudadano aparta de sus responsabilidades a 2 de los diputados, ¿no? Que evidentemente claro. Bueno, se hace... Considerando, él se aferra al hecho de que los cargos orgánicos no tienen por qué coincidir con los cargos institucionales. Bueno, que sí, era un poco la filosofía con la que Podemos llegó aquí, ¿no? Sí, es una manera de verlo, pero lo que es cierto es que, y no quiero comparar la situación, pero cargos institucionales, Errejón, el propio Pablo Iglesias, Carolina Vescanza, son cargos institucionales y son líderes del partido, como pasa en general pero Podemos, en todos los partidos. Pero Podemos se está encontrando con un problema bueno, pues mantener la coherencia de las cosas que dijo cuando llegó, cuando consiguió irrumpir en el panorama político y social, con un éxito sin precedentes probablemente en la democracia española, desde luego, y quizás en la europea. Hay un problema de coherencia entre lo que ellos decían que querían hacer y lo que finalmente están haciendo. Yo no diría tanto de coherencia como de los momentos políticos, ¿no? Es decir, lo que es evidente es que estamos en una sociedad cambiante, una sociedad difícil, que no es igual cuando uno, pues eso, que tantas veces respondía a Pablo Iglesias, no es igual acudir a unas elecciones en Europa que a unas elecciones en España. Es decir, uno tiene que adaptarse, obviamente, a los cambios que se están produciendo aceleradamente. Y Podemos, obviamente, también, como todos los demás partidos, y como toda la sociedad. Podemos pretendía ser distinto, ¿no? Eso bueno, dijeron, que era un partido que separaba lo nuevo de lo viejo, que la casta de la no casta. Yo creo que es distinto en tantas cosas, Pero en esto no es tan distinto. En muchas cosas. Hombre, hay cosas en las cuales muchos nos parecemos, ¿no? Los humanos caminamos juntos a 2 patas y todo esto, ¿no? Pero es muy distinto en muchas cosas y muy similar en otras, ¿no? Pepe, ¿alguien que tenga una posición estratégica contraria a la de Pablo Iglesias tiene un hueco en Podemos en estos momentos? Yo creo que en Podemos hay distintas lecturas, ¿eh? A mí se me escapan lecturas porque, bueno, tampoco yo tengo acceso y llego, yo diría, a la cúpula del poder, ¿no? Sí. Pero evidentemente las lecturas son distintas, ¿no? La gente, yo creo que Errejón tiene un pensamiento que coincide en muchas cosas con Pablo Iglesias, pero no exactamente en todas las cosas. Son lecturas bastante diferentes de la complejidad social, ¿no? Y yo creo que eso enriquece. Bueno, vamos a hacer un repaso, porque como decimos, hablamos de una formación política novísima, parece que lleva toda la vida con nosotros, pero no. Acaba de llegar aquí en esta mesa, bueno, pues analizamos su nacimiento y todos los pasos por los que fue transitando. Pasos que ha analizado esta noche también Uxía Rodríguez, para ver qué ha pasado desde ese 11 de marzo del año 2014, ojo, 11 de marzo del año 2014, que fue cuando se presentó oficialmente Podemos en Sociedad. Uxía, cuéntanos. Pues efectivamente vamos a tratar de situarnos porque, como decías, hace 2 años del nacimiento oficial de Podemos. Fue ese 11 de marzo de 2014. Estamos además casi exactamente 365 días después del nombramiento de Breogán Riobó como secretario general de la formación en Galicia. Además estamos en medio de unas negociaciones que podrían llevar al partido a formar parte del gobierno y a tan solo unos meses de que los gallegos tengamos que elegir presidente de la Xunta. Es en este momento exactamente cuando la crisis interna de Podemos ha explotado. Ahora mismo en Galicia es el exponente de todo esto, podríamos decir. Una gestora nombrada por Madrid dirige el partido mientras su líder autonómico se niega a dimitir. Así que vamos a tratar de echar la vista atrás para tratar de comprender cómo hemos llegado hasta aquí. La primera vez que Riobó pisó el plató de Vía V fue en octubre de 2014. Entonces nos decía esto. Podemos nese sentido vai ser sempre unha inteligencia colectiva nese sentido no que ao final todo o mundo poderá participar, todo o mundo está participando, estamos empoderándonos nos mesmos, nas cidades, nas vilas, a nivel territorial, é dicir, en todos os aspectos iremos pois cada vez aparecendo máis xente, que alguén veña e nos diga que non somos asamblearios. Estábamos en octubre de 2014, comenzaba, recordemos, la Asamblea Ciudadana Si se puede, en la que Pablo Iglesias se hizo con todo el poder de Podemos. Su equipo, su candidatura, Claro que Podemos, copó todos los órganos de dirección del partido y fue ahí cuando comenzó a verse su talón de Aquiles. Las denuncias que hablaban de ansias de control comenzó también a hablarse de la división interna de la que seguimos hablando en el día de hoy. Dicen que llegamos aquí divididos. Yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos.
que una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias, donde tú me ofreces no sé cuántos puestos en la dirección y llegamos a acuerdos. Así hablaba Iglesias en aquel otoño de 2014. Fue entonces cuando fue elegido secretario general con el 88,7% de los votos y entre muchas críticas ya por entonces por ese procedimiento que lo hacía todopoderoso. Un mes más tarde, ¿qué pasó? Pues que llegó el proceso de elección de los líderes locales, que siguió destapando la pugna por el control interno, listas promovidas desde las bases frente a otras avaladas por la cúpula. Comenzaron entonces ya, hablamos de enero de 2015, las primeras bajas. Mismo esquema a la hora de elegir a los líderes autonómicos un mes después, otra vez candidaturas apadrinadas por la dirección bajo el nombre, claro, que Podemos, el mismo con el que compitió Iglesias. Con ese empujón, recordemos, se alzó con el liderazgo el propio Breogán Riobó y llegamos al último proceso, al de julio del año pasado, para confeccionar las listas a las generales. Primarias cuestionadas por más de 1 millar de cargos autonómicos y municipales y que aquí en Galicia provocaron la dimisión de la mitad de la Comisión de Garantías. Ni un solo proceso se ha librado de unas críticas que siempre van, como estamos comprobando, en la misma dirección. Dicen que el espíritu de Podemos, ese movimiento horizontal, ya no existe. Ascenso de críticas proporcional al descenso de participación. Fíjense en estos datos. La primera vez que los afiliados a Podemos fueron llamados para elegir los estatutos tras ese tenso Congreso de Vistalegre, participó el 54,4% del censo. Votaron 112.000 personas de las 200.000 apuntadas. En noviembre se volvió a votar. Había más afiliados, pero la participación cayó, como ven, significativamente, hasta el 42%. Mismo patrón en la elección de los líderes municipales. Solo un tercio votó entonces, el 34%, y la cosa siguió menguando. Solo 2 de cada 10 afiliados se animaron a elegir a los líderes autonómicos. 48.000 participantes de los por entonces 230.000 inscritos. El porcentaje tocó fondo en las polémicas primarias para elegir candidatos al Congreso y al Senado. Solo votaron 59.000 personas, como ven, el 15% del total de inscritos. Así, paso a paso, hemos llegado a la situación actual. En menos de un año, el partido se ha roto además en 3 de los principales territorios por falta, dicen, de autonomía. Hablamos de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, que han puesto de manifiesto la excesiva, dicen, verticalidad del poder. Una gestora se encarga ya de dirigir Podemos en nuestra comunidad, mientras Breogán Riobó sigue aferrándose al cargo. 17 de enero del 2016. El secretario general de Podemos Galicia cesa a su número 2 por pérdida de confianza. Breogán Riobó destituye a su secretario de organización tras apartar de su equipo a sus 2 diputados. 18 de enero. Riobó destituye a otros 3 cargos de Podemos en Galicia en una creciente pugna interna. 20 de enero. Dimite el último dirigente de la cúpula original de Podemos Galicia. 9 de febrero. Podemos se queda sin comité de garantías en Galicia al dimitir su presidenta y una vocal y quedar solo 2. 10 de febrero. Pablo Iglesias liquida a su dirección en Galicia por cuestionar a En Marea. 11 de febrero. Podemos sopesa refundar el partido en Galicia al negarse Riobó a dimitir. Retahíla de dimisiones que fueron la gota que colmó un vaso que venía llenándose desde las elecciones generales, con un Podemos dividido en 2 bandos. El de Breogán Riobó, que cuestiona la coalición de En Marea, y el encabezado por Gómez Reino, del lado de la dirección nacional, del lado de Pablo Iglesias, en defensa no solo del partido creado para las generales, sino de su reedición en las próximas autonómicas. Que hay 3 escenarios concretos, que son que En Marea vaya directamente ás eleccións autonómicas, que haxa unha posibilidade de confluencia mellor feita, e un tercer escenario que Podemos poder ir en solitario ás eleccións autonómicas. Nuestra apuesta por En Marea como espacio político en el que nos sentimos muy cómodos y espacio que estoy seguro que ganará las próximas elecciones en Galicia. Bueno, como ven, aguas revueltas, y además, Fernanda, para añadir más leña al fuego, ahora los críticos de Podemos piden que dimitan los integrantes de la gestora, que dicen está nombrada a dedo por Madrid. Bueno, pues efectivamente, Pepe, esta es la noticia de hoy. Piden tu dimisión, y yo no sé qué bases Podemos está diciendo en estos momentos. En las últimas horas ha dicho que quieren que des un paso atrás y que... Bueno, yo me he enterado ahora mismo, ¿no? Sí. de esto, ¿no? Yo creo que nosotros no vamos a dar ningún paso atrás. Nosotros nos han dado un encargo que hemos asumido, que es gestionar el partido hasta que haya un nuevo proceso electoral. Es lo que estamos haciendo. Estamos organizando
el reglamento y el calendario electoral para cumplirlo desde el punto de partida, que en 2 meses tendríamos nuevas elecciones, lo vamos a cumplir, evidentemente, y mantener la vida diaria de la organización. No estamos haciendo, yo diría, política, sino eso, política de mantenimiento, ¿no? No estamos interfiriendo en nada, no estamos tomando ningún tipo de decisión y yo creo que no hay ninguna razón, obviamente, para que dimitamos, porque el proceso alguien tiene que garantizarlo y alguien tiene que organizarlo, ¿no? Bueno, siguen muchas cosas pendientes por preguntar a Pepe Buitrón todavía, pero voy a empezar a abrir la mesa. Empiezo por ti, Domingo San Pedro. Vamos a ver, a mí gustaríame tamén saber, é que me costa pensar, chegar á conclusión de que Breogán Riobó é unha persoa que perdeu completamente o sentido común e que está actuando en solitario aí amarrado ao cargo. Eu penso que é unha idea que se nos intenta trasladar, pero que eu resístome a creer, non? Porque incluso o político con menos neuronas do mundo chega un momento que sabe que está solo e acabaría índose. E Breogán non chegou a ese punto, por tanto, el dixo unha vez, todos sabemos como chegou Breogán aí, da man de Carolina Vescansa, e dixo no medio desta crise que el tiña o apoio de Carolina Vescansa e invocou a base legal do Congreso de Vista Alegre precisamente que lle permitía seguir no cargo. O que a mí me gustaría saber é a súa impresión, se realmente pensa que nesta aparente fuxida cara adiante de Breogán Riobó, pois, si no fondo tamén hai unha visión moi diferente, non? De 2 membros fundadores de Podemos, é dicir, unha visión que claramente a representa Pablo Iglesias de crear un espacio colectivo máis mestizo, confluindo con outras forzas políticas en determinados territorios, e unha visión que ao mellor podemos atribuir a Carolina Vescansa como, digamos, a madriñada, non? De alguna forma de Breogán Riobó, pois apostando claramente por artellar de forma individualizada Podemos en Galicia e, ademais, de non ceder o seu protagonismo como forza hexemónica cara... Lembremos que foi Carolina Vescansa, autora desa famosísima declaración Exactamente, relacionada co grupo parlamentario. Porque é certo, porque unha cousa curiosa, escoitamos a Pablo Iglesias en todo este proceso, escoitamos a Errejón unha vez, en toda esta crise ainda non escoitamos nunca a Carolina Vescansa, e iso é realmente chamativo porque, digamos, é a peza galega da Fundación de Podemos, ¿no? Pues lo siento mucho no poder resolver ese problema, y lo digo sinceramente. Muy curiosidad. No, es que digo, porque no lo sé, sencillamente no lo sé, ¿no? Yo no sé, vamos, me acabo de enterar por lo que tú has dicho. Pero si tú en algún momento sientes que te han utilizado en esa guerra... Ay, no. Quiero decir, bueno, si la tesis de Domingos es cierta y tú no eres conocedora de esa doble sensibilidad, hasta cierto punto te pueden estar utilizando. Bueno, la utilización es una palabra que implica muchísimas cosas. No digo que no me estén utilizando, yo no digo que no. No me siento utilizado, para ser más concreto, ¿no? Pero desconozco los términos de eso, lo digo sinceramente, es cierto, ¿no? Pero a mí me parece, y no quiero juzgar a Breogán, porque eso nadie mejor que él para responderlo, ¿no? Yo creo que está equivocado, sencillamente, porque si no lo creyera tampoco estaría aquí, ¿no? En mi posición me refiero, ¿no? Pero no quiero juzgarlo, porque primero por mi relación personal, por mi aprecio y por respeto a sus posiciones políticas diferentes, ¿no? Pero yo creo que se ha equivocado y ahora tiene un problema, yo creo, ¿no? Y es que en este proceso electoral tiene 2 opciones, o participar o no participar, ¿no? Si participa, pues evidentemente está renunciando a lo que él dice que es el secretario general, ¿no? Y si no participa, pues yo no sé hasta dónde puede llegar su reivindicación, porque lo que sí es cierto es que va a haber elecciones, ¿no? Es decir, ¿y por qué va a haber elecciones? Va a haber elecciones porque Podemos Galicia se quedó sin gobierno, es decir, queda en minoría el Comité de Garantías, queda en minoría el Consejo Ciudadano y el secretario general no puede hacer política ni puede dirigir un partido que no tiene órganos de gobierno. Y lo que hace el partido a nivel nacional es hacer una convocatoria electoral nueva. Y esta es la cuestión. Y este es el nudo y la comprensión de lo que está pasando.
Pepe, hay otra cuestión que tiene que ver con el alma de Podemos, con el alma ideológica, con el alma nacionalista o no, con, bueno, pues esa consideración de lo que tiene que ser Galicia y de lo que tiene que ser el Estado español. Vamos a recordar, veíamos antes, hablamos con Paulo Carlos de esa tesis doctoral del famoso bipartito, y en ese acto estaba Anxo Quintana, se le preguntaba por el momento político, lógicamente, y Quintana decía esto. Desgraciadamente, Galicia non existe en esta movida, non? É así. Desgraciadamente é así. E iso non quere decir que haxa diputados galegos de todas as formacións políticas que estarán moi preocupados porque de todo isto Galicia este presente, non? Pero a visualización práctica do que a xente ve é que Galicia non está. Está Valencia, está Cataluña, por suposto, pero demais non está. Isto é así. Está Euskadi, por suposto, aí está o PNV cunha actuación inteligentísima dicindo que, bueno, que acorde e que despois veñan a falar con eles, que eles teñen a mellor disposición, non? Galicia non está, eso é o certo, gústenos ou non, non? Se isto está así, é porque os galegos e os galegos preferiron que fora así. E todos e todas teremos que sacar conclusións. Bueno, punto de vista de Anxo Quintana, que, como sabemos, foi vicepresidente da Xunta. Pepe, que Galicia para Podemos? Bueno, tengo que hacer una puntualización, ¿no? El que no está es Anxo Quintana. Pero... Bueno, se ha dicho que isto foi o que serán os galegos, finalmente, e isto que foi o que votou a xente. Él non está, ¿no? Pero que hai actuación y representantes de Galicia en el proceso, nunca los hubo tanto. Nunca hubo en Galicia, nunca hubo fuerza política en Galicia que estuviera en la gestión de un gobierno. Nunca. Bueno, el Partido Popular. Bueno, no. El Partido Socialista. No, sí, no. Claro. Me refiero a fuerzas que Quintana podría considerar afines. Claro, pero me parece que Quintana no considera muy afín a Podemos, tengo la impresión. Bueno, pero allá él, ¿no? Es su problema. Pero Marea, como tal fuerza política, está participando activamente en la negociación de la formación de un pacto de gobierno o de un pacto de investidura. No sé en qué términos se está haciendo, pero evidentemente está. Y está en el grupo plurinacional, igual que está Cataluña en Común, que no está diferenciada para nada de Marea, para nada, está en el mismo grupo plurinacional, y está Galicia y Marea en Común con dos personas y dos representantes, ¿no? Sí, pero bueno, tú sabes que no estamos hablando de una cuestión cualitativa, cuantitativa, sino de una cuestión cualitativa. Esa ausencia evidente, advertida en esta mesa cuando se presentó, se hizo público ese documento de Podemos, ausencia de Galicia, excepto lo evidente, la lengua gallega, vale. Sí. Pero ausencia de Galicia. Insisto en la pregunta, Pepe, ¿qué es Galicia para Podemos? Es que la cuestión es cuál es la presencia de Galicia, es decir, ¿por qué Galicia está ausente? De Galicia no está ausente, o sea, Galicia está participando en una gestión y en una negociación de una posible investidura o una formación de gobierno. Galicia no está ausente, puesto claro, que pero están... Eso hay si se parte de que no hay un hecho diferencial gallego que hay que singularizar en la negociación, estoy de acuerdo, pero si se parte de que hay un hecho diferencial que hay que singularizar, pues probablemente tiene que estar en la negociación. En esa negociación hay muchas singularidades, ¿eh? En esa negociación hay una singularidad que nos une también a los gallegos, que es la posibilidad, digo, desde el punto de vista político, de nuestro derecho a decidir. Está incluida en la singularidad. Eso nos afecta también a nosotros como gallegos, porque está incluido dentro del programa de la negociación. ¿Que faltan aspectos concretos de Galicia? Yo creo que no es el momento. Es decir, cuando uno empieza una negociación política de la formación de un gobierno o de una investidura, se parte de un esqueleto muy concreto. Primero hay que sentarse a la mesa, primero hay que empezar a hablar, y luego vendrá el desarrollo programático si es que se va avanzando en la negociación. A mí no me cabe ninguna duda de que en ese avance programático, si es que realmente hay progreso en esa negociación, saldrán problemas concretos de Galicia. No tengo ninguna duda. Laureano. Vamos a ver, eu creo que Podemos, se algo é a historia dun éxito moi grande, non? 5.300.000 votos en España, xunto coas confluencias, 400.000 votos en Galicia. E, en cambio, ahora topámonos, justamente en ano electoral en Galicia, con un gravísimo problema de comunicación que creo que ten Podemos. Vamos a ver, vostede está aquí explicando que está pasando en Podemos Galicia e eu creo que a maior parte dos espectadores non o están entendendo. E, en segundo lugar, hai outro problema
que é que hai unha semana exactamente se presenta este documento para a negociación de Podemos, onde aparece en Marea como un dos coautores, pero Galicia non está presente nese documento. Ese é outro gran erro. É dicir, o paradoxo creo que é que si Podemos ten tantísimo éxito en tan pouco tempo é porque basicamente non comete grandes erros e goza dunha enorme simpatía dun segmento importante da ciudadanía que se sinte agraviado polas políticas neoliberais. Sí? E agora estás cometendo en Galicia claramente graves problemas de comunicación que poden custarlle moi caros a Podemos. E repito, a non inclusión de reivindicacións específicas de Galicia dentro deste documento é un erro gravísimo. E un erro gravísimo, desde o meu punto de vista, é a incapacidade que ten agora mesmo Podemos para explicar que está sucedendo en Podemos Galicia. Porque eu creo que non nos sabemos. Ou, por exemplo, a xente do común e a xente que se interesa por estes temas non sabe realmente que pasou con Riobó, por que non está, cales son as pugnas de poder que está, e non hai unha política de comunicación clara e transparente. Bueno, pues me toca. Sí, sí. Pues, yo voy a intentar entonces comunicarlo mejor, ¿no? En Podemos Galicia se desata la crisis porque se introduce una discusión que no era oportuna, que era la discusión de si estábamos o no teníamos que estar en mareas, cuando estábamos en marea. Y bueno, si eso, y eso es lo que ocurre, y eso es lo que desata, porque es el nudo gordiano de una nueva alianza que se está creando en Galicia y no tocaba esa discusión. Y como no tocaba esa discusión, los que pensábamos que no tocaba esa discusión, nos dividimos o nos fragmentamos con otra gente que pensaba que sí tocaba esa discusión. Entonces, de esa fragmentación y de esa pugna surge la crisis. Y esa es la explicación de la oportunidad de discutir si la confluencia en Marea era la adecuada o no era la adecuada. Unos pensábamos que sí, que no tocaba hacer esa discusión, y otros pensaban que había que hacer esa discusión. Y esa es la crisis. Importante crisis porque es del nudo de una gran estrategia política, de una gran alianza política. No es un capricho, tiene un calado político importantísimo si hay que estar en mareas o no hay que estar en mareas, de gran calado. Es decir, que no era una cuestión de cuatro amiguitos que se enfadaban. Y producto de esa discusión surge la diferencia, no hay el encuentro y estamos justamente intentando resolverlo. Y yo creo que se puede entender, yo creo que se puede entender porque no era el momento de poner en cuestión en mareas como tal coalición. No era el momento. Y ese es el nudo de todo el problema de la crisis que ha llevado Pepe, aquí, ¿no? ese gran asunto que tú reconoces que es el nudo gordiano de lo que quiere ser Podemos y de dónde quiere estar, ¿fue consultado a las bases? Sí, claro. O sea, los círculos votaron, queremos debatir cuál es la fórmula de concurrencia electoral o no vamos a debatirlo y vamos a ir solo con la marea. ¿Se consultó a las bases esa fórmula electoral? Hay dos partes en esto, ¿no? Yo creo que hay una primera parte que sí se consulta a las bases, que se hace una consulta, y es que se plantea en Podemos que en las nacionalidades históricas o singulares se puede ir en confluencia con otras fuerzas. Y votamos que sí, que podríamos, o deberíamos, cuando se hicieron las primarias, en el mismo momento se hizo esa votación, votamos que sí. Digo, ¿cuál es, a mí me parece la deficiencia? Es decir, eso para mí es una consulta. ¿Dónde está el fallo que yo reconozco como fallo? No se hizo la consulta del inicio, no se hizo la consulta del final. No se hizo la consulta del final y yo, bueno, digo, a mí no me gusta que no se hubiera hecho la consulta del final, pero la entiendo como un proceso complejo de última hora y que se llega a un acuerdo justo en la raya del momento de la presentación de las listas, ¿no? Lo considero un fallo, lo considero un error, muchos lo consideramos un error, y yo me parece que de alguna manera eso influye, yo diría, de una manera bastante importante en estos problemas. Miguel. Sí, yo creo que la gran dificultad de explicar lo que está pasando en Podemos es la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y es cuando Podemos pierde esa virginalidad
bueno, pues después de haberle dicho a todo el mundo que lo que hacía a todos los partidos estaba mal, bueno, pues en la práctica lleva este tipo de cosas, ¿no? Y después de haber, bueno, pues predicado el empoderamiento de la sociedad, al final lo que estamos viendo es que el único empoderamiento que hay es el de Pablo Iglesias, que es el que manda de arriba abajo lo que se hace en la organización, ¿no? Y yo creo que si muchas de las personas que acampaban en la Puerta del Sol en aquel 15M hubiesen sabido que su protesta serviría para que ese chico de la coleta que estaba allí organizando la protesta fuese vicepresidente del gobierno o dirigiese el CNI, bueno, pues a lo mejor alguno levantaba la tienda y se iba, ¿no? Porque desde luego yo creo que hay grandes contradicciones entre el discurso de Podemos y luego la práctica, ¿no? Yo creo en la buena fe de Breogán y creo en la buena fe de García Buitrón, cada uno en sus posiciones, ¿no? Y creo que Breogán, de buena fe, se cree el discurso de Podemos, de que esto es una organización que funciona de forma democrática y que él es el representante legítimo de una organización y de los afiliados o de los simpatizantes, de los miembros de la organización que lo eligen y que por lo tanto su obligación es seguir ahí, ¿no? Lo cierto es que Podemos, bueno, pues yo no le he visto ninguna asamblea en la que hayan decidido, bueno, pues apartar a Breogán Riobó y por lo tanto creo que se produce una disfunción, igual que fue disfunción las listas plancha en aquel momento para aupar a todos los afines a Pablo Iglesias, o cómo llega Yolanda Díaz a las candidaturas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una cosa es lo que se dice en Podemos y luego otra cosa es lo que finalmente se hace, ¿no? Y que, bueno, pues desde luego la sensación que queda a los espectadores es que aquel que discrepa, aquel que disiente, bueno, pues se le purga, ¿no? Que es lo que ha pasado con el señor Breogán Riobó y se le nombra una gestora desde Madrid, además, y que sí que es verdad que hay un doble discurso en Podemos Galicia, ¿no? Se quiere captar el voto nacionalista, ese que escapa todos los días del bloque nacionalista galego, pero al final lo que vemos es que en Marea es una franquicia de Podemos que en realidad no es grupo parlamentario, como se había dicho en campaña electoral, y que ahí se produjo un engaño. Por algo será. Habla de purga, Miguel, que es una palabra que se ha utilizado en estas semanas. Ya, bueno, en fin, que se utilice hasta la saciedad. El hecho cierto es que purga ninguna. El hecho cierto es que dimite el Consello galego y dimite el Consello de Garantías. Es decir, es un hecho cierto, es decir, de purga nada. Y sin esos organismos no se puede gestionar el partido, es que es una evidencia, Si dimite yo no sé ahora mismo las organizaciones de todos los demás partidos, pero si el Comité Federal Gallego dimite, ¿y qué pasa? No pasa nada, pues habrá que... Es que es imposible el gobierno. A ver, porque él sabe pero déjame... acaba. ¿Me permites? Porque hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, ¿no? Yo no sé si Pablo Iglesias es un fracaso, ¿no? De eso que estás diciendo, ¿no? Que tenía eso desde el 11M, de no sé qué, bla, bla, bla. Yo creo que Pablo Iglesias y Podemos está desapareciendo desde el principio. Desde el principio está desapareciendo. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que se ha utilizado un movimiento social para llegar al poder y reivindicar el poder como la vieja política, ni más ni menos. Aquí no le quito. Entonces, a mí me parece un ejercicio de cinismo. No, aquí no utiliza nadie nada. Es decir, los electores eligen, ¿no? Los electores eligen en libertad y los electores, bueno, pues le han dado 5 millones de votos. No está mal, no es poco, ¿no? En libertad, ¿eh? Nadie les ha secuestrado el voto, ¿no? Y yo creo que Podemos no está secuestrando ni está obligando a nadie a votar y la ciudadanía vota. La ciudadanía vota. Bueno, entonces, de secuestro no diría yo tanto. No, yo lo que digo es utilización de un movimiento social. Utilización nada, es que a mí no me utiliza nadie, no sé a ti, pero yo creo que a mí cuando voto no me está utilizando nadie. El movimiento social 15M. No, el movimiento social 15M vota, la gente vota lo que le da la gana. En el momento del 15M, que se utilizó aquel movimiento social para alcanzar estas... Iván Puentes, que algo sabe de cómo funciona un partido político y una organización, en este caso como el PSDG. Alguna reflexión y 3 preguntas al final. De verdad, o sea, tiene que ser como así, a toda velocidad. Claro, vamos a ver. Non nos quedemos no metodolóxico, como dimite la maioría de la directiva e que non é a gestora. Pero claro, os membros desa directiva de Podemos, desa executiva de Podemos, non se levantan un día e por xeneración espontánea deciden dimitir todos ao mesmo tempo para cargar esa dirección de Galicia. Hai unha directriz política.
porque a casualidade de que eso ocorra por xeración espontánea é bastante baixa. E non só da galega, é que Podemos non ten unha xestora na dirección galega, ten unha xestora en prácticamente todas as cidades de Galicia, Pontevedra a última esta semana, non? A semana pasada. Por lo tanto, é dicir, hai unha directriz política clara, unha coordinación clara de membros das direccións de Podemos en Galicia para dimitir ao mesmo tempo tumbar as direccións, porque senón non se entende de outro xeito. Por que se produce eso? Se decía hai un momento. Porque se entende que se abre un debate no momento no que non se ten que debatir. Un debate que, por certo, tamén parece bastante acaído que o de Breogán Ribó. Non antes do resultado electoral, que cando podería influir a Podemos no resultado, senón inmediatamente despois dunhas eleccións, di, oye, pensemos se nos convén esta fórmula ou non. É paradóxico que o partido que se presenta ante a ciudadanía, como el partido de los círculos, que decide todo por asamblea, por votación, que cabe todo tipo de discusión, condene precisamente ese tipo de actitudes cargándose ao secretario xeral de Galicia por eso. Isto reafirma a miña posición de que creo que Podemos é un partido que funciona de un xeito absolutamente vertical, no que precisamente se elixe, e hai posturas diferentes como en todos os partidos políticos, pero a diferencia de Podemos cos demais é que as minorías non teñen representación. Cando unha lista gaña, e gañan sempre as de Pablo Iglesias, pois porque é o máis mediático, porque é o que ten máis seguidores dentro do partido, a minoría que perde queda eses impostos de representación nos órganos de dirección de Podemos. E iso que pasa, isto non pasa no Partido Socialista, non pasa noutras formacións políticas. Ben, as preguntas, sí, as preguntas era... Non pode ser unha. Primeiro, quería saber cal ten que ser, segundo o líder de Podemos en Galicia neste momento, como presidente da xestora. Pero quería saber cal cree que debe ser o papel de Podemos dentro de Marea, si é xusto ou non que dos 6 diputados que ten Marea neste momento, Podemos teña 2, nada máis me parece, como militantes de Podemos, e si ese modelo é válido para as futuras eleccións autonómicas. Tamén quería saber que opina sobre, Beiras dixo o 27 de decembro nunha entrevista nos medios de comunicación que o dereito de autodeterminación de Galicia era unha liña vermella para negociar un futuro goberno en España. E non me vale, decías aquí un momento que, a autodeterminación dos povos, eso poñer a Galicia ao nivel de Murcia prácticamente, e eu creo que somos realidades diferentes, non? Entón, segue sendo unha liña vermella o dereito de autodeterminación de Galicia e, por último, neste proceso de 2 meses que entendo que se di que vai durar a xestora en Galicia antes de celebrar a elección dunha nova dirección, que vai pasar co censo de Podemos en Galicia durante eses 2 meses? Pues que son un montón. Sí, a ver, es que tiene que ser de verdad. No, me tienes que perdonar si no respondo a todas. Tiene que ser muy rápido. O dereito de autodeterminación de Galicia. ¿Es una línea roja el derecho a la autodeterminación? Vamos a ver, el derecho a decidir, eso tiene que estar dentro de un desarrollo constitucional, es evidente, ¿no? Yo creo que hay 2 partes en esto. Uno, el derecho a decidir, que es la reivindicación de los catalanes en este momento, que se amparan, yo creo, en el artículo 92, que se podría hacer esa votación amparando en el artículo 92 de la Constitución, y otra cosa es el derecho a decidir de todas las comunidades autónomas o de todos los pueblos de España, que eso tiene que ser a través de una reforma constitucional. Hoy no existe ese derecho. Entonces, ¿que Podemos pone eso encima de la mesa? Seguro. Pero que eso ahora mismo no es una reivindicación para que afecte a todas las comunidades, también, porque es imposible, porque no hay mecanismos, instrumentos legales para poderlo hacer. A ver, la primera, ¿cuál era? O peso que ten que ter Podemos dentro de Marea, si o mismo que ten Buenas Xerais ou máis de caras autonómicas. Mareas es un proceso en construcción. Esta foto no es la foto final. Yo creo que ahora mismo hay una foto, que es la foto que se hizo en Marea, pero Marea sigue en un proceso de construcción y de agrupamiento dentro de la propia Marea y dentro de la propia concepción ciudadana. O sea que la foto final no la sé, pero construcción... Y una pregunta, del censo? No, porque... ¿Qué interés por el censo? Sí, hombre, o censo é o que vota para elixir a futura dirección e as xestoras, entre outras cousas, teñen a misión de elaborar un censo para ese proceso electoral. Pero el censo... El censo, ya te lo adelanto, hay un reglamento que cierra el censo cuando empiece el proceso electoral. Después no puede haber afiliación. Déjame un momento, después te dejo para... No. Oye, te está lanzando la caña. No, decía, déjame un momento solamente porque quería dedicar unos minutos solo a las negociaciones de hoy. Aunque esto empieza a ser un poco locura, hoy tenía lugar ese encuentro, 23 personas negociando, no sé si es posible llegar a algún acuerdo en el que hay 23 personas con derecho a hablar, singularidades, por ejemplo, Izquierda Unida,
4 personas llevó a esa negociación, a pesar de que 5 personas, perdón, a pesar de que Izquierda Unida, como sabemos, tiene 2 diputados, es decir, tenía más negociadores que diputados tiene en el Congreso. Estamos viendo imágenes de ese encuentro en el que había 2 personas de En Marea, Yolanda Díaz y Alexandra Fernández. Están viendo ahí la colocación de las personas en esa mesa. La reunión empezó a las 5 menos 20 de la tarde y acabó sobre las 9 aproximadamente. No ha habido acuerdo, seguirán mañana las negociaciones para tratar de llegar a un consenso que permita un gobierno en el que participaría el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís. Esa es la imagen de esa mesa en la que se produjeron esas negociaciones, como decíamos, 23 personas. Lo extraño de este encuentro es que en paralelo el Partido Socialista estaba negociando con Ciudadanos y la noticia de la tarde pasa por considerar que está mucho más cerca el acuerdo con Ciudadanos que con el grupo progresista, digámoslo así. De hecho, se ha dicho que mañana se convocará una rueda de prensa por parte de Albert Rivera para concretar los detalles de ese acuerdo. Después de la reunión que acabamos de ver, de esas imágenes del Partido Socialista con Podemos, con Compromís y con Izquierda Unida, ha habido declaraciones y valoraciones. Las vemos. El objetivo de la reunión ha sido claro, ha sido explorar estas posibilidades de acuerdo en la izquierda, pero al mismo tiempo tenemos 2 objetivos específicos de Izquierda Unida, Unidad Popular, cuando hemos promovido esta reunión. El primero es que no queremos ni darle una o pequeña oportunidad a Mariano Rajoy de intentar explorar un gobierno. Y al mismo tiempo creemos que es importante evitar un escenario de elecciones anticipadas. Efectivamente, esto haya sido el principio de un acuerdo verdaderamente positivo para las clases populares y que impida que Mariano Rajoy incluso intente articular un gobierno subiendo a la tribuna del Congreso como candidato investido o a investir. Una periodista me dice, bueno, ¿tú qué te parece? Y yo le digo, yo creo que esto va bien. Y me dice, pero es que tú siempre dices que esto va bien. Hoy se ha producido una cosa que es que al final nos hemos visto todas las caras. Es un avance y yo, me perdonaréis, pero sigo siendo optimista. Bueno, optimismo en esa rueda de prensa. Como decía, las negociaciones continuarán mañana. Ha hablado también el Partido Socialista y Podemos. Las fuerzas políticas que hemos asistido a esta reunión sumamos 161. 161 apoyos. Y con 161 apoyos no habrá gobierno del cambio. Por eso, desde el principio, hemos dicho que íbamos a hablar con izquierda y con derecha. Si de verdad queremos que haya cambio, será desde la transversalidad. Nosotros vamos a seguir hablando con todos. Vamos a hablar con los que hoy nos hemos reunido, pero también vamos a seguir hablando con el PNV, con Coalición Canaria, con Ciudadanos. Hay avances en las conversaciones que estamos manteniendo con Ciudadanos. ¿Por qué hay más avances con Ciudadanos que, por ejemplo, con Podemos? Pues porque hemos tenido la oportunidad de sentarnos mucho más tiempo. Es solo un comienzo, hemos empezado a hablar, pero es un buen comienzo. Habrá gobierno del cambio, si es gobierno de coalición. No entenderíamos que nadie con 90 diputados pueda pretender conducir en solitario pidiéndole a los demás cheques en blanco. Vamos a trabajar hasta el final. Nos vamos a dejar la piel en la búsqueda de este acuerdo, vamos a trabajar hasta el último minuto. Bueno, pues Hernando diciendo claramente, después de reunirse con Podemos, que el acuerdo está más próximo con Ciudadanos. Última pregunta, Domingos. Sí, vamos a ver. Brevemente, por favor, te pido que sí, sean... Apuntaba, penso que Laureano, non, que o problema de Podemos e do Espacio en Marea é un problema de comunicación. Eu discrepo totalmente, non é un problema de comunicación, é un problema, o propio García Buitón dicía que é moito máis serio, non? Unha crise máis fonda. E ven moi ben ao fío estes vídeos que acabamos de ver, porque hai unha cousa que a mí me resulta moi chamativa, e é o feito de que En Marea, que ten 6 diputados no Congreso, este representada nestas conversacións a través de 2 representantes, un membro da Nova e outra case ocuparía todo o resto de espacio, que é Yolanda Díaz, porque, bueno, podría incluso representar a 3 forzas aí dentro agora mesma, non? Pode representar a En Marea, a Esquerda Unida, pode representar tamén en parte a Podemos, e, en fin, é dicir, pode representar a varias forzas á vez, non? Estaban aí. Sin embargo, o resultado final o que vemos é que os que falan, valoran e tal, hai un representante de Compromís, que sí ten entidade propia nesa negociación,
hai un representante de Esquerda Unida que é Garzón, Antonio Hernando e Íñigo Errejón. É dicir, é moi curioso que, digamos, a confluencia catalana este representada por unha soa persoa nesas conversacións que é Xavier Domenech, e supoñemos que ali hai tamén diferentes sensibilidades e todo eso, e dos 12 diputados que aporta o grupo catalán están representados todos por un, e que Galicia sempre entra neste debate, e é unha pena que non este aquí Paulo Carlos, que nos dará unha aproximación máis a esa cultura bipartita e todo eso, non, para explicarnos lo mellor, pero é curioso que sempre que está un ten que estar o outro vixiando, non? É dicir, eso penso eu que é, na miña opinión, un dos principais problemas que está tendo en Marea, é dicir, a falta de desconfianza mutua do mundo nacionalista, que neste caso representa a Alexandra Fernández, membro da FPG, e do lado, digamos, procedente da cultura procedente do Partido Comunista, que representa Yolanda Díaz. Non? Eso que está sendo unha constante na evolución de Marea, vexo que vai ser a súa, ao mellor, espada de Damocles. E é moi chamativo tamén o que di Iván, non? Porque ao final hai que optar por esas cousas. É dicir, Beiras di que é unha liña vermella o recoñecemento do dereito á autodeterminación de Galicia. No documento non mereceu nin sequera unha referencia, non? É dicir, é para todo en Marea realmente eso é así, porque tampouco reflexa no seu documento. E despois... Iván, Osa Domingos. Sí, bueno, deixámoslo aí que despois apuntamos. Pepe. No, vamos, a mí me parece que tiene razón en esa reflexión. Yo creo que Galicia necesita avanzar y hacer acuerdos, pues eso, mucho más contundentes y más sólidos, ¿no? Mucho más cohesionados. Pero somos lo que somos, somos lo que somos. ¿Pero hay desconfianza entre las diferentes patas de la Marea? Yo creo que está en construcción. Yo creo que ahí es complejo, el acuerdo es complejo. El debate es un debate que es obvio, que está, todos lo conocemos, y a mí me parece que es un debate necesario para avanzar. Es decir, lo que no se puede es obviar, existe y hay que avanzar en ello, ¿no? Y me gustaría que fuera de otra manera, a mí también me gustaría, porque... Pero da a impresión de que van como un infundismo na cabeza, ¿no? É dicir, cada espacio, cada membro de Marea vai cos seus marcos na cabeza intentando... El existencial que nos acompaña. Estamos en la tierra, ¿no? Pepe, ya para terminar, ¿en algún momento dijiste, ¿quién me mandaría a mí meterme en este lío? No, la verdad es que no. En ningún momento de estos meses has dicho, bueno, con lo bien que ya estaba en mi casa, esa es una con lo bien que estaba en Cuba, efectivamente, enseñándoles, desarrollando allí toda la política de trasplante. Lo que sí he dicho es que yo en febrero tenía que estar en Cuba. Pues no, quiero decir, es que ya te puede estar compensando para... no lo has pensado, bueno, de momento no lo has pensado. Lo asumo, me encuentro bien, es decir, no me causa realmente trastorno, yo creo que es una etapa nueva, distinta, creadora, interesante, yo me siento bien, ¿eh? Bueno, me siento bien. Pues nosotros encantados de que nos lo cuentes, como siempre, favor, Pepe. Un auténtico placer tenerte aquí, tu casa, gusto. insisto. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Última pausa, enseguida nos vamos a Pontevedra. Hoy ha estado la cosa calentita en el entorno del Teatro Principal, en ese pleno en el que se trataba, y de hecho se hizo, de declarar persona non grata a Mariano Rajoy. Enseguida volvemos.